No hace falta ser un lince para intuir el problemón que se nos viene encima con el cambio de rumbo de nuestro gobierno respecto de las relaciones entre España y Marruecos, Sáhara mediante. Problema este que viene a sumarse a otros que ya padecemos: separatismo, pandemia, precios en alza, huelga del transporte, sector primario, desabastecimiento, subida de impuestos, polarización social, ideologías basura, etcétera, etcétera, etcétera. Y no son pocos quienes han entendido todo este embrollo como una maldición caída del cielo sobre el bendito gobierno de este país. Dicen este país porque si dijeran España, pues les saldrían cuernos y rabo o cosa parecida a algunos. Y así rezaba hace algunos días la polivalente tertuliana Cristina Almeida y decía: pobre gobierno, primero la pandemia, ahora la guerra, luego el parón del transporte, etcétera. Pobre. Sería pertinente preguntar a esta señora si acaso no era evidente que nuestra dependencia de la Unión Europea terminaría pasándonos factura cuando la tan consagrada Unión Europea pues sufriese algún revés, como es el caso ahora. ¿O es que desde la Realpolitik no era previsible que Marruecos aprovecharía cualquier mínima debilidad nuestra para ejercer más presión sobre España? ¿Esto no era evidente, acaso? ¿O seguimos pensando que los estados son hermanitas de la caridad y que las relaciones internacionales se rigen por principios de amistad y generosidad mutua? Por otro lado, ¿acaso no se sabía que una guerra en Europa pondría en jaque todo el orden establecido, nuestro bien amado estado del bienestar, por ejemplo? Pero claro, como una guerra en Europa en pleno siglo XXI era inimaginable para los admiradores de la Europa sublime, pues resulta que muchos se llevan las manos a la cabeza por eso de que en democracia no tiene cabida la violencia, que si viva la paz perpetua y la armonía entre naciones, y que si Putin es un megalómano asesino y que con eso pues ya se explica todo, ¿verdad? Pues viva la Europa sublime, señores, aquí está la Europa sublime. Pero bueno, volviendo a nuestro asunto, muchos políticos y periodistas han reaccionado con sorpresa frente a la decisión de Sánchez en relación al Sáhara. Una decisión más que cuestionable desde el punto de vista de nuestra política exterior, sobre todo teniendo en cuenta que Argelia suministra el 40% del gas que necesita España. Y que Argelia, esto no es ningún secreto, pues resulta que tiene sus más y sus menos con Marruecos. Por otro lado, ¿acaso podemos olvidar que Argelia es aliada de Rusia y que Marruecos es socio preferencial de Estados Unidos en el área occidental del Mediterráneo, por encima de España? ¿Acaso podemos olvidar que estas alianzas están establecidas desde los tiempos de la Guerra Fría? Es muy preocupante esta situación porque en caso de que estallara una guerra entre Marruecos y Argelia, esta afectaría muchísimo a España. ¿Tan tonto es Pedro Sánchez como para no ver los peligros de la decisión que ha tomado? Pues no creemos que sea tonto, al menos en ese sentido, no, habrá otra razón. ¿Acaso Sánchez es un malvado politicastro que busca deliberadamente la destrucción de España? Bueno, pues como en esta tribuna somos pocos amigos del psicologismo para dar cuenta de los acontecimientos políticos, pues más bien nos atreveremos a pensar que son las circunstancias las que han forzado al presidente Sánchez a decantarse de una forma tan imprudente. Pero ojo, con esto no estamos eximiendo de responsabilidad a Sánchez, porque si bien creemos que no es lícito achacarle únicamente malas y perversas intenciones, como si sus características psicológicas y morales explicaran todo su quehacer político, pues bueno, no por ello dejaremos de decir que con su gobierno de coalición España va camino de la distaxia, es decir, de la demolición, de su fractura, de la ruina, del acabamiento. Así las cosas, cabe preguntarse cuáles son estas circunstancias de presión que han llevado a Sánchez a comprometer a España tan claramente. Por un lado tenemos los intereses de Marruecos, que efectivamente ha olido la debilidad total de España. Algunos dicen incluso que el Tito Moja pues podría habernos chantajeado de nuevo para reabrir el gasoducto que pasa por sus dominios a costa de hacerse con el Sáhara español. Por otro lado, tenemos los intereses de la Unión Europea. Pues resulta que Europa necesita aumentar la oferta de gas que pueda entrar por el sur de sus fronteras. Por tanto, ¿no habrá sido la Unión Europea quien ha forzado a Sánchez a hacer lo que cualquiera sabe que no le conviene?
No quisiéramos especular demasiado, pero quizás solo así cobran sentido las últimas declaraciones de von der Leyen, agasajando a nuestro país con aquello de que España jugará un papel muy importante en el suministro de energía. Y también así se entenderían las siguientes declaraciones del presidente Sánchez. Abrimos comillas, el gobierno de España ha seguido la posición que han manifestado otras naciones muy potentes e importantes en Europa, como Francia o a Alemania, cerramos comillas. Pero, hombre de Dios, ¿con qué descaro se reconoce que nuestra política exterior está dictada desde potencias extranjeras? ¡Qué descaro! Bueno, pues este es el problema. Efectivamente, esa es la conclusión del día. Ese es el problema, porque también habría que señalar que la actual situación de España no es solo culpa de Sánchez, que tiene mucha, sino que esta situación viene dada por la política exterior que aquí en España se hace desde hace al menos 4 décadas. Dicho en otras palabras, no tenemos política exterior, sino que estamos al servicio del eje franco-alemán, eje que al mismo tiempo depende de Estados Unidos. Es decir, la Unión Europea es vasalla del imperialismo estadounidense y España es vasalla del eje franco-alemán. Somos vasallos de los vasallos. Aunque tranquilos todos, porque el señor Iceta ha afirmado que al menos Ceuta y Melilla ya no son de interés marroquí, porque así lo han dejado escrito en un papel, al parecer. ¡Qué ingenuidad, señor Iceta! Es bochornoso. Como si esos documentos no pudieran convertirse en papel mojado una vez que Marruecos decida seguir ampliando su política exterior expansionista con ayuda de Estados Unidos hacia los siempre deseados territorios de Ceuta y Melilla. ¡Qué ingenuidad, señor Iceta y votantes! Pero lo dicho, a estas alturas poco importa ya cuál haya sido el detonante de la decisión de Sánchez respecto del Sáhara. Lo importante es entender cuál es la posición española en relación a los intereses de Marruecos y de la Unión Europea. Y en este sentido, la posición de España es de extrema debilidad, porque somos los vasallos de los vasallos de los vasallos de los vasallos. España se encuentra presa en una pinza muy fastidiada, pues además a la mínima nuestros vecinos del norte nos echarán a los leones si así se protegen sus intereses. Y bueno, con esto doy por cerrada la entrega de esta semana. Nos vemos en pocos días. Chao.